Y hay algo que es lo más complicado. ¿Qué es lo que pasa si existe una correlación entre tu spread de crédito, el riesgo de crédito y el valor de mercado de las posiciones? Es lo que se llama right way o wrong way risk. Porque ¿qué es lo que pasa? En el peor de los casos, ¿qué es lo que pasa si cuando por alguna razón el portafolio se mueve en tu contra, o sea que tú me des mucho dinero y además aumenta la probabilidad de que tú defaultes? Pues eso es un riesgo mucho más alto que si fuera al revés, de que si cuando aumenta el dinero que tú me debes, pero baja la probabilidad de que tú des un default, el riesgo es menor. Entonces es algo que hay que considerar. Hay que considerar el riesgo, la volatilidad individual de cada uno de los trades, la correlación que existe entre el valor de todos los trades y sobre todo, que es la parte más difícil de modelar, es esa correlación entre el riesgo de crédito de la contraparte y el valor de mercado de las posiciones. Esas son cosas que hay que considerar y todas hay que modelarlas, ¿no? La que sigue, por favor. Esto de la metodología, en realidad, como les decía, cuando yo tengo un portafolio con una contraparte que tengo posiciones de tipos de cambios, de tasas, de lo que sea, lo que necesito es un modelo híbrido, en este caso. ¿Híbrido en qué sentido? De que es un modelo que ahora sí, valga la redundancia, modela todos los factores de riesgo simultáneamente, ¿sí? De alguna forma, ¿por qué? Porque el riesgo es un problema global y tengo que modelar simultáneamente el riesgo de todas esas posiciones que tengo, que pueden ser posiciones de FX, de tasas, de equity, de commodities, ¿sí? O sea, básicamente es lo que necesitamos, es un modelo que genere la evaluación de todas las posiciones que tenemos de derivados, que asegure una agregación consistente de las exposiciones para evaluar ese tipo de riesgo global. Ahora, ¿cómo se empieza a hacer este modelo? Pues en realidad empiezas de piedrita por piedrita, poco a poco. ¿Qué es lo que haces? Si yo tengo una posición de FX contigo, lo que hago primero es, pues necesito que modele bien yo la evolución de cómo se mueve el tipo de cambio. O sea, eso que básicamente los supuestos generales son que es una log normal, o sea, básicamente es algo que sea congruente con la evaluación de los modelos de derivados de tipo de cambio. Similarmente, si tengo riesgos de tasas de interés, modelo el riesgo de tasas de interés. Ahora, bueno, hay un punto aquí, déjenme parar. Todos los XVAs son ajustes a un precio base dado, que es el libre de riesgo, ¿sí? Y como es un ajuste en precio, todos los que tengan algún background de evaluación de derivados, si se fijan, ese ajuste de precio todo se evalúa en un mundo neutral al riesgo, ¿no? O sea, no me voy a meter a detalles, pero básicamente es igual que como se valoran cualquier opciones de tipo de cambio, de tasas de interés o todo. En realidad, los ajustes que hacemos a la calibración inicial de los modelos es calibro el modelo de tipos de cambio a las opciones de tipo de cambio, el modelo de tasas de interés, a cómo calibro modelos de evaluación de derivados de tasas de interés y de commodities y así todo ese tipo de cosas. En realidad, aquí estamos hablando, como son ajustes al precio, estamos tratando de modelar todo en un mundo neutral al riesgo, ¿no? No me quiero meter a detalles porque es algo que se puede complicar, pero todos los que tengan background de finanzas saben de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, lo que les digo, antes de ser incorporado al modelo híbrido, cada modelo es calibrado a precios de mercado. Lo que les digo es, ¿qué es lo que hacemos? Calibramos si tengo opciones de peso, o sea, ¿cómo voy a modelar el que se mueve el peso, el tipo de cambio del peso frente al dólar? Pues de acuerdo a cómo están las tasas de interés en pesos y en dólares para darle el drift al tipo de cambio. Las volatilidades que voy a utilizar son volatilidades implícitas de opciones de tipo de cambio. Similarmente para tasas de interés lo que hacemos son calibramos modelos de tasas de interés, ya sea un Cooley White o lo que sea, los calibramos a precios de opciones de mercado, ya sea caps o swaptions o ese tipo de cosas. Básicamente se calibra inicialmente todos los modelos de evaluación, que son modelos que la mayoría de ustedes ya conocen, modelos relativamente estándar. Te conviene que no sean modelos muy complejos porque a la hora de sacar los Monte Carlos no te conviene perderte en cosas muy complicadas, pero básicamente como se arranca es se calibran modelos de evaluación de todo tipo de derivados como si ustedes evaluaran cualquier portafolio plain vanilla, porque en realidad lo que estamos tratando de evaluar es la opción más exótica que se puedan imaginar, porque en realidad si ustedes son traders de opciones FX, pues te interesa nada más el tipo de cambio, la volatilidad del tipo de cambio, y si son de tasas, pues las tasas y ya. Aquí tienes
tienes tu exposición con una contraparte, incluye tipos de cambio, tasas, commodities, todo, y tienes una opción hiperexótica, que es americana, o sea, la contraparte te puede dar un default en cualquier momento y el valor de esa opción, porque el dar un default realmente es una opción, o sea, lo que tú pierdes en realidad es, estás dándole una opción a la contraparte que dé un default en todo el portafolio. Entonces, básicamente estamos tratando de evaluar una opción muy exótica que tiene muchos factores de riesgo y correlacionados entre ellos, ¿no? Bueno, otro punto que hay que tomar en cuenta es para lo que hay poca información, mientras que para las volatilidades de tipo de cambio de tasas puede haber datos y podemos obtener volatilidades implícitas, de correlaciones realmente hay pocos datos para obtener correlaciones, ¿no? O sea, pudieran tener algunos cuantos ahí, pero realmente es difícil obtener correlaciones. Entonces lo que hacemos, como hay que modelar cómo se mueven todas las variables, todos los factores de riesgo, lo que hacemos generalmente, todas las correlaciones históricas las calculamos a partir de datos históricos, ¿sí? Entre tasas de interés, tipos de cambio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque a falta de información, ¿no? Y una vez que se calibra cada uno de los modelos para cada tipo de subyacente derivado, se hace una calibración global de forma, porque este tipo de modelos lo queremos para hacer simulaciones de Monte Carlo, ¿no? De alguna forma luego lo aplicas para que te dé, lo calibras para que te dé simulaciones razonables, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué tengo? Si yo quiero simular un tipo de cambio de aquí al futuro, pues tengo que simular cómo se mueve el tipo de cambio, pero además el tipo de cambio se va a mover, el drift va a ir cambiando dependiendo de cómo se mueven las tasas de interés en pesos y en dólares, ¿sí? Entonces, y así tengo que ir simulando todo. Entonces, en realidad es un modelo bastante complejo, ¿no? Para valorar todo el portafolio, lo que se hace es, para cada incremento del momento del tiempo, se simulan, se obtienen valores de todos los factores de riesgo, se valora el portafolio completo y se obtiene toda una distribución del valor del portafolio en el tiempo para muchos momentos en el tiempo, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que necesitamos? Son lo que le decía, los escenarios generados a través de modelos libres de arbitraje. O sea, hacemos lo que son valuaciones neutral al riesgo, ¿no? O sea, ponemos drift donde el drift del tipo de cambio son diferenciales de tasas de interés, o si tienen un modelo más complicado de Libor Market Model, depende de correlaciones. O sea, depende, se simula todo como si fueran modelos libres de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es valorar una opción, ¿no? Y es como realmente se valoran las opciones, ¿no? Y luego, lo que les digo, se valora todos los instrumentos del portafolio y con eso lo que podemos obtener es una distribución de valores del portafolio que tenemos nosotros contra una contraparte en cada momento del tiempo, ¿sí? O sea, porque en realidad lo que queremos medir son las exposiciones en varios momentos del tiempo, ¿sí? Ahora, en cuanto a las métricas, la primera métrica, o sea, vamos a definir como BTS, es el valor de todo el portafolio que tengo yo contra una contraparte en el momento T, donde con el estado ST. ST es el valor de todas los factores de riesgo en ese momento. Básicamente lo que estamos suponiendo aquí, o lo que necesitamos, es que ST incluya los valores que tienen todos los subyacentes en el momento T, en la simulación S, porque podemos tener miles de simulaciones, y esos valores sean suficientes para valorar el portafolio completo, ¿no? Si fuera un portafolio solamente de tipo de cambio, pues necesitaríamos nada más tipos de cambio, tasas de interés o volatilidades o lo que fuera, pero en general ST necesita tener todos los insumos necesarios para valorar el portafolio de derivados con la contraparte, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando la función de distribución para un momento dado. Estamos buscando cuál es la función de distribución del valor de mi portafolio con la contraparte, porque hay simulaciones en las que tú me puedes deber dinero, en las otras en las que yo te puedo deber dinero, y lo que estamos tratando de determinar en primer lugar es obtener la distribución de valores de ese portafolio. ¿Por qué? Porque mira, la primera métrica que mediríamos es lo que le llamamos la exposición potencial futura, que para toda la gente que se dedica a riesgos es básicamente equivalente al VaR para un momento dado, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál sería, porque en este caso, aquí al revés del VaR, que es cuánto puedo perder, aquí la exposición potencial es cuánto puedo ganar.
pero lo que yo podría ganar en mark to market en una operación con una contraparte es, si él da default es lo que voy a perder. Entonces, en realidad estamos buscando la cola de la distribución donde, positiva, o sea, es cuánto dinero me puedes llegar a deber con un determinado nivel de confianza, porque si das default es lo que yo pudiera perder. Pero para la gente que viene de áreas de riesgos, es equivalente al VaR, pero del otro lado de la distribución es cuánto puedo ganar, porque si me das default es lo que yo podría perder, ¿no? Entonces, en realidad, lo que estamos interesados, en este caso, para medir la exposición potencial futura es cuánto podría yo llegar, cuánto podrías llegar a deberme, ¿no? ¿Sí? Adelante, por favor. Luego, y vamos a ver otro tipo de exposiciones. Hay muchísimas métricas, como estaba hablando Augusto, pero vamos a hablar, por ejemplo, otra exposición, otra métrica muy utilizada es la exposición esperada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el valor esperado para un momento dado del valor del portafolio? Básicamente lo que hacemos es, si para un momento dado, de aquí a un año, vemos todas las 5,000 simulaciones, sacan el promedio de las 5,000 simulaciones del valor del portafolio, la exposición esperada es el valor promedio del valor del portafolio, ¿no? Ahora, la otra métrica, la exposición esperada positiva, que es algo fundamental para todo el cálculo del CVA, es cuál es el valor esperado del portafolio condicional a que sea positivo, a que tú me debas dinero, ¿sí? O sea, ahí B más significa el valor del portafolio siempre y cuando sea positivo, ¿sí? Entonces, ahí la exposición esperada positiva es el valor esperado del portafolio dado que es positivo para mí. O sea, que sería, en este caso es cuánto esperaría que me debieras condicional a que me debas dinero, ¿no? O sea, esa es una métrica fundamental para el cálculo del CVA, ¿no? De hecho, es un insumo fundamental, ¿no? O sea, ahí básicamente lo que hacen es calculas, tú decir, de aquí a, por ejemplo, a un año o a 10 años, voy viendo si en un año me debes 100 y en 2 años 200 y luego baja 100 y luego 300, básicamente te vas quedando con el máximo. De alguna forma es cuál es la exposición máxima que tú me pudieras llegar a deber de aquí a determinado tiempo, ¿no? El PFI, o sea, la exposición positiva esperada, al 95%. Básicamente eso es, ustedes están midiendo en la parte de la cola positiva de la distribución, cuánto pudieras llegar a deberme, ¿sí? Con un 95% de confianza. ¿Por qué tiene esa forma? Si ustedes se fijan, al principio arranca en 0, este es un swap que inicialmente vale 0, empieza a subir, porque ¿qué es lo que pasa? Conforme va pasando el tiempo y el factor estocástico de tasas de interés, o sea, las tasas de interés se empiezan a mover, aun cuando haya reversión a la media, esto hace que puedas deberme más dinero, ¿sí? Y es lo que hace que inicialmente vaya subiendo el valor. Pero ¿qué es lo que pasa? Después, mientras más va pasando el tiempo, al swap le queda menos tiempo, entonces tiene menos duración. Entonces no importa qué tanto se mueven las tasas, pues si tienes cada vez menos duración, no importa que las tasas sigan volando, cada vez el swap tiene menos sensibilidad. Por eso, de esa forma, esa es la exposición típica de un swap de tasa fija contra tasa variable, ¿sí? O sea, luego, similarmente, la parte de abajo es la cola, o sea, es el PFI del 2.5%, o sea, bueno, sí, 2.5%, ¿sí? Eso sería como el PFI visto del 97.5% visto desde el lado de la contraparte, es cuánto le podríamos llegar a deber, ¿sí? Y si ustedes se fijan, va bajando, es parecida a la de arriba, va bajando, llega a un máximo, generalmente es a un tercio del plazo de la operación, luego converge a 0, porque al final, pues no importa qué tanto, si las tasas se han ido al infinito, si el swap ya venció, ya no me debes nada, ¿no? Luego, aquí viene otro tipo de operación, es un swap similar, pero aquí nosotros tenemos la opción a cancelar el swap en el año 5 con un costo de 0. ¿Qué es lo que pasa? Si las tasas, por el lado, si nosotros le vamos debiendo a la contraparte, pues le seguimos debiendo, tiene su máximo y luego va a caer. Pero ¿qué es lo que pasa? Con la parte verde, si nosotros tenemos la opción a cancelar el swap en el año 5 y vamos perdiendo dinero, que es
la línea punteada de verde, pues si el swap está en nuestra contra, en el año quinto lo cancelamos, ¿no? Por eso entonces te da ese tipo de exposición. O sea, si te voy debiendo dinero y tengo la opción a no pagártelo, pues no te pago y se acabó, ¿no? Y me voy a mi casa, ¿no? Abajo a la izquierda lo que tenemos es un cross currency swap de tasa fija en dólares contra Euribor de 3 meses. El riesgo principal, aunque sea un swap de tasa fija que debería moverse parecido al de la parte de arriba, el efecto del riesgo de cómo se mueve el tipo de cambio es lo que va dominando. Y lo que va pasando aquí es, si ustedes se fijan, la exposición va subiendo de forma similar casi con la raíz cuadrada del tiempo, que es como se movería el tipo de cambio, ¿no? Y así tienes exposiciones hacia arriba y hacia abajo. Igual este de aquí, si ustedes se fijan, este es un forward de dólares por euro, y ustedes se fijan, la exposición realmente va subiendo, sube básicamente con la raíz cuadrada del tiempo dependiendo de la volatilidad del tipo de cambio, ¿no? Que es como sería el tipo de exposiciones. Ahora, este tipo de exposiciones son de instrumentos solos y sin tomar en cuenta ningún tipo de colateral. En realidad, a la hora de valorar, los pusimos solamente como ejemplos ilustrativos, a la hora de valorar un portafolio de derivados hay que considerar portafolios completos de muchos instrumentos que consideran reglas de neteo y colateral. Entonces el problema se vuelve bastante más complejo, pero lo que quiere que vieran de alguna forma de qué tipo de exposición estamos tomando. Básicamente, esos son equivalentes a las fórmulas de cuál es el payoff de un call o de un put, ese tipo de cosas es lo más sencillo en términos de exposiciones, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, vamos a hablar aquí ya de ajustes a la evaluación. Como les mencionaba desde un principio y me mencionaban mis compañeros, seguimos basados en algún tipo de paradigma de cuál es la evaluación. Cuando hablamos de ajustes, estás ajustando respecto a qué, ¿sí? Entonces, aquí básicamente lo que se está tomando como evaluación base o libre de riesgo es la evaluación que se consideraría libre de riesgo desde el punto de vista de riesgo de crédito. ¿Y esa cuál sería? Pues sería un contrato ideal en el que yo y mi contraparte tenemos un contrato en el que decir, ¿sabes qué? Mira, de todas las operaciones que tenemos vamos a hacer un mark to market diario, todo el dinero que tú me debas me lo depositas en un colateral y me vas a pagar una tasa, vamos a suponer que es la tasa de Fed Funds o la Overnight Dividend Swap, o yo te pago esa tasa con threshold de 0. Cualquier dinero que yo te deba, te lo deposito o tú me lo depositas. De esa forma, esa sería, o se considera ahora lo que es la evaluación neutral al riesgo, ¿no? O sea, sería la base de la evaluación sobre la cual tenemos que hacer los ajustes, ¿no? O sea, es el paradigma de ahora, que es lo que estaban hablando mis compañeros hace rato, ¿no? Y vamos a hablar de varios tipos de ajuste. El primer tipo de ajuste, que históricamente fue el primero y tal vez el más importante para los bancos, es el CVA, es el Credit Value Adjustment, es decir, cuando yo tengo una posición contigo que dice que vale 100, pero hay un riesgo de que tú no me pagues, y si ajusto toda esa probabilidad de default, de que no me pagues, y eso tengo que hacer algún tipo de ajuste. Ese ajuste le vamos a llamar CVA, que básicamente es cuánto valdría la posición. BOIS es la evaluación libre de riesgo y BTS sería la evaluación ajustada, ¿no? En realidad, todos esos XVA son ajustes entre la evaluación libre de riesgo y la evaluación después del ajuste, ¿no? Entonces, eso sería la primera definición del CVA. Seguimos a la que sigue. Y vamos a ver primero de una forma esquemática en qué consiste. Vamos a suponer, para verlo de forma sencilla antes de que vean la otra fórmula que luego gente se espanta, pero realmente es muy sencilla, vamos a suponer que hubiera solamente una operación a un periodo, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Opero, hago contigo un swap a un año y dentro de un año vemos qué pasó. Ahora, ¿cuál sería el CVA? ¿Sí? Primero, en vez de, me hubiera gustado primero, vamos a ver, es el EP, es la exposición positiva esperada. ¿Qué es lo que pasa? Estamos tratando de evaluar una opción. Si ustedes se fijan, cuando evalúan una opción, ¿cómo la evalúan? Siempre calculan el valor esperado del subyacente condicional a que esté in the money la opción, ¿sí? Ese es el EP. Ese EP es el valor esperado
de la exposición es cuánto dinero me puedes llegar a deber, condicional a que me debas dinero, ¿sí? Que es lo mismo de lo que vale una opción, es como si pusieras el S por N de D1 en la Black-Scholes, ¿no? O sea, es el valor esperado de la exposición condicional a que cabe in the money esa opción. Pero in the money, ¿qué quiere decir? Que tú me debas dinero, ¿sí? Es primero cuánto dinero puedes llegar a deberme, ¿sí? O sea, que ese es el EPE, ¿sí? O sea, que es de las métricas que habíamos visto antes ahora. Y eso tendría yo que multiplicarlo, por otro lado, por el loss given, o sea, por la probabilidad de que tú realmente des un default, ¿sí? Porque aunque me debas dinero, si no das default, pues no me va a afectar. Entonces tengo que ponderarlo por la probabilidad de que des un default. Y el loss given default es decir, porque no necesariamente vas a perder el 100% cuando tu contraparte da un default, casi siempre recuperas algo. El loss given default básicamente siempre casi se supone como 1 menos la tasa de recuperación, que es decir, si tú me debes 100, pero recupero 40, pues solamente perdería 60% de lo que me deberías. Por lo que me deberías, que es el EPE, por la probabilidad de default, básicamente, si suponemos que son independientes, la probabilidad de default y el cuánto recupero y el valor de la exposición, esta sería la fórmula básica para el CBA, ¿sí? Adelante. Ahora, en términos generales sí se complica un poco más. ¿Por qué? Esta fórmula supone, o sea, el CBA, aquí estamos suponiendo que el recovery rate es independiente, o sea, la tasa de recuperación es independiente de la probabilidad de default y del valor de la posición, ¿sí? Por eso lo estamos sacando del integral, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí, esta integral en realidad, ¿a qué se refiere? Yo tengo una operación que vence de aquí a 10 años, entonces tengo que ver, olvídense de la integral y vean una parte para un momento dado en el tiempo, BT. BT más es el valor del portafolio de lo que me puedes llegar a deber en el momento T, ¿sí? PT es el factor de descuento porque me tengo que traerme el valor presente, estoy hablando de una opción de valor presente, pero aquí hay un problema. Como tengo tasas estocásticas, ese factor de descuento también es estocástico, ¿sí? Y aquí el 1, tau igual a T significa, tau es el momento en que la contraparte da default, y tau con tilde es cuando yo doy default. Básicamente lo que me está diciendo es, ¿cuál es mi riesgo de crédito? Mi riesgo de crédito es que tú me debas BT más y que tú des default y yo no dé default, ¿sí? Porque si ya los dos dimos default ya es otra historia, ¿no? Y eso me lo traigo a valor presente y además eso tengo que evaluarlo para distintos momentos en el tiempo. O sea, en general, toda esta integral, en términos prácticos, lo que se hace es se parte en sumatorias para cada momento del tiempo, mensuales o trimestrales, pero la idea es la misma, ¿no? Básicamente es el valor esperado de lo que BT más es la exposición positiva esperada, traído a valor presente por la probabilidad de que tú des un default en el momento T y yo sobreviva, ¿no? Básicamente ese es el ajuste del CBA. La que sigue, por favor. Luego, el DBA, que ya lo habían visto mis compañeros, aquí es lo mismo, pero desde el punto de vista del otro lado de la cola de la distribución. Aunque suena paradójico y a muchos no nos guste mucho ese tipo de ajuste, porque realmente no es... Bueno, no me quiero meter en ese tipo de cosas, pero en realidad, si tú quisieras hacer simétrica la evaluación entre tú y tu contraparte, lo que para ti o sea, el CBA para ti es lo que la contraparte pudiera llegar a deberte. El DBA es, si lo ves desde el punto de vista de tu contraparte, es el CBA para él. Si tú incluyes en la evaluación el DBA, se vuelve simétrica la evaluación, porque el DBA básicamente, ¿qué es lo que te dice? El DBA, lo que estás ajustando es, la R con tilde es el recovery rate, o sea, es, si tú das un default, ¿cuánto vas a recuperar? El BT menos es cuánto dinero debes tú, ¿sí? Por la probabilidad de default, y aquí es tau igual a T, básicamente es, suponiendo, es visto desde el punto de vista de la contraparte, es qué es lo que pasa si tú das un default y la contraparte sobrevive, ¿no?
¿sí? ¿Ok? Y aquí el DBA es el ajuste que haces a la evaluación tomando en cuenta el riesgo de crédito de que tú des un default, ¿no? Ok, luego la que sigue, por favor. Luego, y aquí es el CBA bilateral, que es lo que vuelve simétrica la evaluación, que es el decir, vamos a considerar en la evaluación base OIS el CBA, que es el ajuste por el riesgo de crédito de que tú no me pagues, y el DBA, que es el riesgo de que yo no te pague, ¿no? O sea, y nos quedaría ese tipo de evaluación. Básicamente, eso lo que hace es simétrica la evaluación, ¿no? O sea, de alguna forma, si todo el mundo coincidiera en cómo se calcula el CBA y el DBA, ambas contrapartes coincidirían con el precio de la operación, ¿no? La que sigue, por favor. Luego, hay otro tipo de ajuste a la evaluación que es importante, porque hay muchos SBAs, es el valor del Funding Value Adjustment. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Todos los bancos, cuando haces una operación con un cliente, no haces una operación de un derivado y te quedas con ella. Generalmente sales y la cubres. ¿Y sales y la cubres con qué? La cubres con otro banco. Y aunque tú hagas una operación de un derivado con un cliente y no haya colateral ni nada, con el banco que te vas a cubrir seguramente te va a pedir ciertos tipos de colaterales y eso va a tener ciertos tipos, pudiera tener o no distintos tipos de costos dependiendo de sus costos de fondeo relativo a la tasa a la que te fondeas. Por ejemplo, en el funding, el FBA es generado por dos partes. El FCA, o sea, es el costo por ajuste de fondeo y el costo por beneficio de fondeo. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el valor de la operación es positiva con una cliente, en mi cobertura voy a tener, si tengo una utilidad con un cliente al que yo no pude o no haberle pedido colateral, yo me cubro con otro banco y si con el cliente el valor de la operación es positiva, con el banco que me estoy cubriendo es negativa y yo voy a tener que ponerle un colateral a ese banco y ese banco me va a pagar a mí seguramente la tasa de Fed Funds. Pero si yo soy un banco local y no me fondeo a Fed Funds, pues me voy a fondear a Fed Funds más un montón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene un costo para mí, yo me fondeo a Fed Funds más el spread SC y me vas a pagar OIS. Entonces, esa diferencial entre la tasa a la que yo me fondeo y la tasa que me cobras, que me pagas en el colateral, para mí va a ser un costo. ¿Y cuánto me va a costar? Pues me va a costar dependiendo del valor, o sea, de toda la exposición que pienso puedo tener contigo, ¿no? O sea, porque ¿cuánto voy a tener que estar fondeando? Pues aquí necesito, por ejemplo, si identificas Tau mayor que T y Tau tilde mayor que T, es que los dos sobrevivamos. BT es, si tú que la operación sea positiva para mí, que me debas dinero, y eso por el spread, por todo el tiempo que tenga que durar la cobertura, ¿sí? O sea, y eso es un costo. Y para los bancos mexicanos es algo muy importante. El hedge que tengo con otro banco va a valer positivo, el banco me va a depositar dinero y eso yo lo deposito a una tasa que pudiera ser superior al OIS y voy a ganar el spread.